facultades legales. Así que le damos pase a nuestro invitado Eduardo Juárez. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Katiuska y Pedro. Gracias por la invitación. Muy bien, día histórico para Chile y la gente se pregunta para cuándo nuestro país. Sabemos que la crisis política es bastante convulsionada, pero debe haber un momento para que se ponga a debate, sabiendo que hay parlamentarios que también pertenecen a la comunidad LGTB+, que es una comunidad bastante golpeada por el machismo que tenemos aquí en territorio nacional. Sí, definitivamente, como tú lo mencionaste, ¿no? Este fallo del Congreso de Chile es un fallo histórico, ya que sienta un precedente importante para toda América Latina, ¿no? Como lo había mencionado, o sea, que Chile no es el primer país que cuenta con esta figura legal de reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo, sino son ya varios otros países, ¿no? Sabemos que Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Uruguay ya contaban con esta figura, ¿no? Y que incluso Chile, como bien lo mencionó Pedro, cuenta previo a esta aprobación del matrimonio igualitario, ya contaba con una ley de unión civil, así como también también la tiene el país hermano de Bolivia, ¿no? Entonces, lamentablemente Perú junto con Paraguay somos los dos únicos países de la región que a la actualidad no contamos no solo con una figura de matrimonio igualitario, sino con ninguna ley de protección a los derechos humanos de las personas LGBTI, ¿no? Porque a diferencia de muchos otros países, nosotros no contamos ni siquiera con una ley de no discriminación o una ley que sancione los crímenes de odio por orientación sexual o identidad de género, ¿no? Entonces, menos aún esta figura que se acaba de aprobar el día de ayer en Chile, como decían, ¿no? Con 82 votos a favor y solo 20 votos en contra en la Cámara de Diputados, ¿no? Claro, pero en esas condiciones, Eduardo, dentro de nuestro país, claro que existe la ley contra la discriminación, pero eso sí, también tienes razón que no existe la ley contra crímenes de odio que en su momento se pretendió aprobar en el Congreso, pero esto no prosperó. Frente a ello, la comunidad LGBTIQ+, ¿qué acciones ha venido desarrollando en los últimos parlamentos para que se pueda consagrar el respeto a sus derechos como seres humanos? En los últimos años, o sea, no en el actual Congreso, ya se habían presentado varias figuras de proyecto de ley, ¿no? Recordemos que el congresista Carlos Brus en el 2013, si mal no recuerdo, presentó un proyecto de unión civil, el cual no fue aprobado. Posteriormente, en el 2016, la congresista Marisa Glave, con Indira Wilca y respaldada por otros congresistas, presentaron también un proyecto de matrimonio igualitario, el cual ni siquiera se pudo discutir en comisiones y menos en el Pleno del Congreso, ¿no? El único proyecto de ley de ese periodo que se llegó a discutir en una comisión que fue de la mujer fue el proyecto de ley de identidad de género, ¿no? Pero que tampoco pasó a pleno. Entonces, en la actualidad, por ejemplo, mencionar que la congresista Susel Paredes ha presentado un proyecto de ley el 22 de octubre. El número del proyecto de ley es 525-2021, ¿no? Y que es precisamente un proyecto que plantea el reconocimiento de las uniones entre las personas del mismo sexo, ¿no? Las personas LGBTI, o sea, la figura de matrimonio igualitario, ¿no? Y que la única diferencia con la figura con la que nosotros contamos es simplemente modificar este párrafo donde se hace mención que el matrimonio es la unión entre el hombre y la mujer, ¿no? La figura que debería decir es que el matrimonio es la unión entre dos personas, ¿no? Como lo vienen reconociendo diversos países a lo largo de la región. Así es, pero también siendo claros lo que quiere la comunidad LGTB+, pues más allá de que se llame matrimonio, como sabemos que esto es parte de una iglesia, ¿no? Lo que quiere es la unión civil, lo que amerita derechos y facultades y responsabilidades. Por ejemplo, si hay una separación... Ahí hay que diferenciar algo. Por favor, algo. Sí. Nosotros no estamos pidiendo matrimonio religioso. Claro, sino la unión civil. Matrimonio civil. Que claro, respetando los derechos. A todos los ciudadanos y ciudadanas.
Así es, justamente por ahí va mi comentario, ¿no? Que ustedes no quieren ninguna institución matrimonial ni de la iglesia, sino que se respeten los derechos. Y si existiese, por ejemplo, un divorcio, exista una separación de bienes tal cual pasa con una mujer o con un hombre. ¿Hace cuánto tiempo no se abre este debate? Recuerdo que cada año pues hay una marcha, está la población siempre activa, pero esto no traspasa de la sociedad civil, no traspasa, digamos, a un debate ya con las leyes en la mano. Como mencionaba, ¿no? O sea, ya en repetidas oportunidades se han presentado proyectos de ley, pero lamentablemente nuestro Congreso, quienes legislan, son personas que tienen fuertes sesgos conservadores, religiosos, y que eso imposibilita que se pueda tener un debate alturado desde una mirada de los derechos humanos, ¿no? de la ciudadanía, y que eso lamentablemente dificulta que se puedan aprobar este tipo de iniciativas, ¿no? Mencionar nuevamente lo que decía hace un momento, ¿no? Lo que nosotros estamos exigiendo es igualdad de derechos. El crear figuras como, por ejemplo, la unión civil, que existen, por cierto, ahora, ¿no? En algunos países, es crear un derecho especial, y nosotros no somos personas especiales, nosotros somos ciudadanos como tú, como Pedro, ¿no? Entonces, bajo esa figura, si el Estado peruano reconoce una figura que es la de matrimonio, todos y todas deberíamos acogernos a esa figura. Si es que el Estado no permite a las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans acogerse a esa figura que existe, es una ley discriminatoria, y en ese sentido es que se plantea esta figura de matrimonio igualitario, porque la que existe no está reconociendo el derecho a todos y todas las ciudadanas, sino a un sector, en este caso, simplemente a los heterosexuales. ¿Y encuentran ustedes, Eduardo, alguna luz al final del túnel con el gobierno del presidente Pedro Castillo en la voluntad que se podría tener para que puedan incorporar esta opción del matrimonio civil igualitario para personas del mismo sexo? Nosotros, desde los diferentes colectivos, organizaciones de derechos humanos que trabajamos en la defensa principalmente de los derechos de las personas LGBTI, venimos haciendo incidencia política con diversos despachos congresales, ¿no? Como mencioné hace un momento, la congresista Susel Paredes ya presentó un proyecto de ley. Esperemos que no solo el Partido Morado, sino muchas otras bancadas se acojan a respaldar esta iniciativa, ¿no? Recuerdo que hace algunas semanas hubo una reunión con diversos despachos promovida por un regidor de la Municipalidad de Lima, y en la cual no solo fue el Partido Morado, sino parlamentarios de Somos Perú, incluso de Perú Libre, que estaban a favor de respaldar iniciativas que reconozcan derechos a las personas LGBTI, ¿no? Esperemos que eso no solo queden en simples palabras, sino al momento de votar en el Pleno o en las comisiones, realmente se sienta ese respaldo, esa voluntad política. Ya, pero Eduardo, tener, ¿no? Eduardo, en su momento también recordemos que se había dado este debate en medio de una situación de una pareja homosexual que habían, bueno, convivido juntos, habían hecho patrimonio juntos, habían comprado juntos una casa, otros bienes, y cuando una de las partes murió, la pareja no heredó absolutamente nada. Ante ello surgió el debate de la necesidad de una especie de contrato notarial que permita una sociedad de gananciales, que no necesariamente sea una unión civil, sino que proteja los bienes que ambas personas pueden cosechar o pueden conseguir dentro de la relación sentimental, siendo del mismo sexo. Esto, por ejemplo, ¿no ven ustedes como una opción que también les permita cierto nivel de protección en el tema de salud pública, en el tema de seguridad social, como también de bienes patrimoniales compartidos? Definitivamente, o sea, existen estas otras figuras que son totalmente legítimas, pero a lo que nosotros vamos es que el Estado tiene la obligación de reconocer iguales derechos a todos y todas sus ciudadanos, como lo dicta la Constitución Política del Perú, mientras que el Estado peruano no reconozca derechos, en este caso como el matrimonio a las personas LGBTI, o sea, no está teniendo algún tipo de carácter discriminatorio, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que, el Estado tiene que evitar, porque además hay que reconocer que el Estado ha firmado una serie de tratados
internacionales que respaldan las uniones entre las personas del mismo sexo, ¿no? Existe la opinión consultiva 2417. Esta opinión consultiva, por ejemplo, insta a todos los países miembros de los estados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a legislar a favor del matrimonio igualitario. Entonces, a partir de esta opinión consultiva es que Costa Rica aprueba el matrimonio, y eso no es vinculante no era vinculante solo para Costa Rica, sino para todos los otros países que son parte de este sistema. Y sin embargo, el Estado peruano aún no aprueba este tipo de iniciativas. Convenio, ¿no? Legal, ¿no? Sin embargo, si hablamos de Estado, yo recuerdo el caso, la semana pasada reportábamos de un juez en Cusco que le pidió, le conminó a la RENIEC de que le cambie el nombre a una persona trans, porque ella se identifica como mujer. Entonces ahí pues conversamos aquí en el programa de que es el perfecto momento de llevarlo a debate, de que ustedes también puedan exigir y que se les otorgue las facultades como ciudadanos peruanos que son. Es que al no existir una ley, lamentablemente, por ejemplo, en el caso que tú mencionas de la identidad de género, al no existir una ley, la RENIEC se rehúsa a cambiar estos nombres, ¿no? Y apelan estas sentencias, lamentablemente, ¿no? Existen, por ejemplo, parejas, como lo mencionaron ustedes, que han sido casadas legalmente en otros países, y cuando llegan a Perú no se les reconoce ni el matrimonio ni la paternidad o la maternidad de sus hijos. Entonces eso es preocupante, porque estamos vulnerando una serie de derechos humanos, en este caso no solo de la pareja, sino también de los hijos y de las hijas, ¿no? Y sabemos que en este caso el Estado peruano tiene el deber de proteger a los niños y a las niñas también, ¿no? Y sin embargo se está rehusando a ello. Bueno, vamos a dejar eso en el lado parlamentario, el debate político y decisiones que pueda tomar el gobierno en ese sentido, porque consideramos que en estos momentos una sociedad que se precia de ser conservadora no se encuentra preparada para esos cambios que pueden ser fundamentales para todos ustedes en el reconocimiento de esos derechos humanos. Muchísimas gracias, Eduardo, por la comunicación alcanzada aquí en Exitosa. Muchas gracias a ustedes. Bien, muchísimas gracias. Gracias.